trabajo en el instituto. ¿Conoces el Instituto de Gastroenterología? ¿El gastro al lado del Hospital Viena? Ah, sí. Ahí trabajo. Ahí trabajo, he sido director durante 5 años. Trabajo en emergencia, trabajo en salas con pacientes internados, trabajo en la consulta externa. Tengo internos a mi cargo, tengo residentes a mi cargo porque formamos residentes en la especialidad. Bueno, la idea es, ya voy dictando como 6 años ya la parte de la de gastroenterología. Ya como tengo ya muchos alumnos también. Justo ayer vino uno de sus compañeros que ahora está internado en el Salomon Clay. A ver, ya se me entrevistó con la emergencia, era un paciente. Me dice, doctor, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo tú acá? A ver, está de hospital emocionado, ¿no? Pues emocionado yo por ver, ya de volver, porque es mi primera vez. Aquí sí estamos, hemos hecho muchas cosas. Le traen un paciente al doctor con hemorragia digestiva alta, así, y dijo, a ver, ¿qué tiene? Tranquilo, tranquilidad, porque es difícil cuando está ahí con uno conoce a alguien, hasta te rechazan, ¿no? Entonces, no, regrese con su paciente y todo. No, doctor, entonces en confianza, ¿no? Entonces, confianza, me presenta su paciente, y dice, doctor, si tiene un paciente de tanta años de edad, tiene que mantenerse sin arenas, está inestable, estamos sospechando que sí tiene una hemorragia digestiva alta varicidad, y necesitamos hacer una endoscopia. Ah, perfecto, pues entonces, lo que le he enseñado está bien, ¿sí? Sabe lo que está diciendo, ¿no? Bueno, la idea, chicos, es de que van a ver toda la información. Yo les sugiero no se falten, ¿ya? No se falten, porque les voy a tratar, todo esto se los voy a pasar, toditito, no tengo por qué mezquinar nada, ¿ya? Porque cada información está bien trabajada, sirve de algo. Por ejemplo, vamos a ver esta partecita esta mañana, por ejemplo, con un residente, y le decíamos, a ver, usted, doctorita, no puede... bueno, miren, y eso que yo quiero que ustedes entiendan. Es una residente de primer año, pasó segundo año, está en nueva gestión. Me dice, doctor, le voy a administrar líquido, estoy dando 3.000, un paciente con pancreatitis aguda leve. Me dice, le voy a dar 50, 60 kilogramos peso. Un ratito, ¿no? ¿Cómo es 50, 60 kilogramos peso día? ¿Y usted sabe cuánto es la dosis de líquido que tiene que darle? ¿Cuánto te crees? ¿Cuál es tu nombre? Mati, a ver, ¿cuánto crees que debías darle? Porque si le das más, le matas. ¿No? Le vas a matar al paciente. Tiene que saber la cantidad exacta de líquido. Y le voy a dar 50, 60, me dice. Ahí multiplique. ¿Cuánto pesa su paciente? No le pesa. No se puede pasar. ¿Y cómo le está dando? Si no se puede pasar, parar, digamos, porque es viejita, ancianita, lo que usted quiera. Pero sacar entonces su peso ideal. ¿Sabe sacar el peso ideal? No, doctor. Oye, no, así no podemos trabajar, ¿no? Porque tenemos que trabajar con peso. Entonces, por ejemplo, acá, este es el peso ideal que necesitamos. ¿Ya? Ojo, si el doctor, por ejemplo, quiere dar a los pacientes líquido, tiene que ser su peso ideal. ¿Y cuál es el peso ideal? Metros al cuadrado, por 23 en los hombres y por 21 por mujer. Por ejemplo, ¿cuánto es su talla de usted, doctor? 1,69. 1,65. A ver, haga ejercicio. 69. ¿1? 1,69. Ya, vamos a ver. A ver, haga ejercicio, agarren sus calculadores. Porque tenemos que practicar, aprender medicina, chicos. No aburrimos, aprender. Vamos a aprender cosas que nos sirven. Multiplique. 1,69 por 2. Multiplique. ¿Cuánto, doctor? 3,58. Ya, multiplique ahora por 23, porque es hombre. No, a ver, multiplique de nuevo. Vamos a hacer bien. ¿Cuánto me has dicho? 1.69. Lo multiplico por 2 y después lo voy a multiplicar por 23. Eso tiene que ser. Hay una aquí al cuadrado directo. 1.69. Aquí está el cuadrado. Sale esto. Y es por 23, ¿no? 65.69. No, ¿Está mal? Ya redondealo a 1.70. Haga práctica con su 1.70. ¿Cuánto de líquido, cuánto de requerimiento de líquido
debe tener su paciente. O sea, cuánto de líquido le va a administrar. Ya sabemos el peso, 65. Ahora, ¿cuánto es su requerimiento diario de líquido? Si es mayor a 35 años, 25 cc kilogramo peso día. Si es menor a 60 kilos, 35 cc kilogramo peso día. Esa es la cantidad. Por ejemplo, si la paciente tiene 50 kilos, multiplíquelo 50 por 25, porque es mayor de 70 años. Una viejita de 70 años pesa 50 kilos, multiplíquenle 50 por 25. ¿Cuánto es su requerimiento diario de líquido? Exacto. ¿Y sabes cuánto les dan? Indicación de cirugía. 3.000 cc para 24 horas. ¿Qué les parece? 1.000 cc cada 8 horas. A una paciente de 70 años, con ese peso, le estás dando 3.000. ¿Qué les parece? Te vas a dematizar, ni modo. Estás sobrecargando con líquido. Y peor, tu paciente entró de emergencia con una albúmina de 2.5 y resulta que durante los 2-3 primeros días no se alimenta para nada, se viene peor. ¿Qué está pasando con la paciente? ¿Qué creen que está pasando? Albúmina. Y después más interconsultas, doctor, el paciente tiene disnea, que no está orinando bien, que está taquineica, taquicárica. ¿Está excretando más? ¿Está excretando más? Eso decimos, está distribuyendo mal los líquidos. ¿Ya? Entonces, han visto por fisiología, eso ya lo saben, que ¿quién mantiene la presión osmótica del plasma? ¿Quién hace que el líquido se mantenga en el vascular? ¿Ya? Si la albúmina está baja, 2.1, ¿dónde se ve el líquido? Todo lo que va se ve al intersticio. Se va a secretar. Todo lo que va se va al intersticio. Al intersticio tisular de los tejidos, que te va a ocasionar edema, y al intersticio alveolar, que te va a ocasionar edema agudo de pulmón. Sobrecarga de líquidos. Lo digo, oye, doctorita, haga medicina. Ya, usted es residente, de primer año, de segundo año. Usted no es estudiante de medicina. Ya, usted no es estudiante de medicina. Bueno, entonces, vamos a ir con ustedes, chicos. Vamos a ver casos clínicos, les voy a traer cosas, les voy a echar ejemplos, vamos a ver todas las cosas prácticas quiero que ustedes la conozcan y cuando vayan a la práctica, no solamente sea teórico. Y esta información que se les voy a dar, toda la información que les voy a traer, primero es información actualizada. Todos los días yo actualizo los temas, las presentaciones gráficas. Va a cambiar un día, otro puede cambiar de este curso al otro grupo, voy a cambiar seguro, porque hoy seguro salir un artículo y me parece que este gráfico me parece muy bien para los chicos, pum, y lo leo. ¿Ya? Entonces, ténganlo porque alguna vez lo van a necesitar. Esta información, ¿quién es la presidenta de acá? No hay. ¿No tiene un representante alguien? El Pochi. ¿Nada? Pochi. Aquí está Doc, el Pochi. Aquí hay otro gente ya. El doctor. Entonces la doctora voy a pasar, me va a dar su WhatsApp, voy a pasar toda esta información y eso a todos se les va a dar. Para que usted lo vaya leyendo. Entonces este grado, por ejemplo, ni los residentes saben. Esta cosita que parecía sencillo, que tendrían que saber, no lo saben. Se lo voy a vender. Los internos están internos de Sáximo y les digo peor. Los internos. Son esos. Están peor. Y eso vamos a cambiar con ustedes, ¿no? Entonces tienen que ser mejores. Bueno, vamos a ver. Entonces esta primera parte, chicos, de la gastroenterología. Primero, que esta parte de la estructura, ustedes ya lo han visto en anatomía, ¿no? De parte de la gastroenterología, la estructura, ya lo saben, ya lo conocen. Vamos a hacer pasar, pero lo tendrían que saber. La función, tendría que ser lo que está llevado fisiología. Fisiología, ¿o no? ¿No ven? ¿Cuánto la vas a sacar? Sí. Fisiología digestiva. Fisiología. Profesional. Porque para entender patología tengo que saber fisiología. Si no sé cómo funciona, no voy a saber cómo se ve. No voy a saber. Vamos a hacer pasar, no se preocupen, vamos a hacer pasar. Vamos a ver fisiología. Después vamos a ver el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. ¿Ya? Vamos bien. Y ahora sí, ¿qué les parece? ¿Qué función tiene el aparato digestivo?
Por ejemplo, ¿qué función tiene el aparato respiratorio en fisiología? Llevar el oxígeno a la célula. No sé cómo va a ser, pero el aparato tiene que llevar el oxígeno a la célula, ¿no? Al tejido de la célula. El problema está en la célula, ahí está el mollo del problema está en la célula. ¿Y qué vamos a hacer con el digestivo? Tiene que llevar todos los nutrientes que nosotros vamos a ingerir. ¿Dónde? A la célula. Tenemos que entender cómo hace, eso ya tiene que ver con la fisiología, cómo hace el organismo para llevar todos los nutrientes acá, para que haya el metabolismo. Ojo, tenemos que entender. Y obviamente va a ser mano aquí a toda la función fisiológica que tiene que tener ese organismo. ¿Qué va a ser primero? Una de las funciones básicas que ustedes tienen que saber, y esto lo tenemos que llevar a la práctica. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que va a hacer, que tiene que hacer la persona para comenzar con todo este proceso digestivo? Imagínense que la ingestión, porque de la ingestión, ¿qué estructura del esófago se carga? De la ingestión, ¿lo que hay? El esófago. Porque ese alimento, ese nutriente, tiene que entrar para que fuera a ser digerido. Porque ¿dónde se va a digerir? En el estómago. A ver, ¿o se digiere en el esófago? Ya quisiera. El esófago va a coadyuvar a que el alimento ingrese hacia el esófago. Y me dicen, pero doctor, ¿por qué es importante eso? Porque lo primero que yo hago en la consulta es preguntarle eso. El doctor va a estar en la consulta externa y lo primero, porque yo quiero saber, chicos, si el problema de mi paciente es digestivo o no es digestivo. Ejemplo, viene una paciente de 70 años de edad y me dice, con su familiar, una viejita, todos su familiar estén bien un poquito preocupados porque tiene mucho dolor acá en la barriguita y ha pasado varias veces. Bueno, señora, pase, reviso primero cómo entra, ¿no? La veo cómo está la paciente, viejita, dinámica, se comunica bien, está consciente, parece que está bien. Entonces, por favor, acuéstense en el ala, la vaya a revisar. Lo primero que pregunto, ¿cómo se alimentó del día de ayer? ¿Ha desayunado? ¿Ha tenido alguna dificultad al alimentarse, su almuerzo, su cena? No, doctor, me dice, la viejita, mi abuelita, come bien. ¿Hace pasar la comidita normal? ¿No tiene problemas? No, doctor. ¿Qué estoy investigando? La primera función. Estoy viendo patología de esófago. Si el paciente me dice, de gluten normal, doctor, ¿hace pasar normal, doctor? No es patología de esófago. Porque lo primero que a veces hay problemas de la cara seca, ¿no? No puede pasar alimento, estenosis péptica de esófago, hay algo que me dificulta. Pero la abuelita me dice, doctor, algo pasa mal. Perfecto. Entonces, una vez que come, se alimenta, siente que su estómago se hincha o ¿no, doctor? No se le hincha nada, come bien la abuelita. Perfecto. Y la otra pregunta, le digo, no sigo preguntando, porque me tiene que seguir preguntando, no es directamente ella toca nada. Hay que seguir preguntando, ¿no? Pero le digo, ¿y cómo está de la vasijita? ¿Cómo está ese bañito normal, hace caquita, bota gases normal? Sí, doctor, ayer ha hecho bien, sueltita, no está dura. Perfecto. Conclusión, ¿qué es? ¿Qué es, doctor? No tiene problema digestivo. ¿Les reviso? ¿Sabes qué tenía? Herpes. Una neoherpes. Todo está lleno de vesículas. Son herpes zoster. Llega otro paciente igualito, ¿no? Me dice, doctor, acá, aquí la espalda está aquí, ¿no? Le saco la placa de tórax, igualito, las mismas preguntas, ¿no? Lo mismo. ¿Sabes qué tenía? Hernia de disco. Su problema era de acá, estoy duele aquí, doctor, hasta acá, y algunos hasta aquí abajo. Y le pregunto todo lo mismo, ¿no? La misma secuencia de preguntas. Se alimenta, tolera. Perfecto. Entonces yo preguntando, chicos, puedo ir evaluando si el problema es digestión, deglución, si el problema es digestión. Por ejemplo, si me dice, doctor, sí, pero se me hincha el estómago, cada que como se me hincha más.
Allá con el estómago. No, de lógica, hay algo. Porque una de las funciones de la digestión de los escupiendo lo está haciendo muy mal. El problema es el estómago. Perfecto, ¿no? Y voy siguiendo. Y no tiene dice, si tiene diarrea, doctor, ha perdido peso. El problema es secreción y absorción, motilidad, intestino delgado. O el problema me dice, doctor, va al baño. No, pero hay que preguntarse, no, doctor, hay casos, por ejemplo, el cáncer de sexto colorectal es muy frecuente. En las mujeres, evidentemente es muy frecuente, cáncer colorectal. Y vienen por eso. ¿No? Algunos dicen que está muy tiempo constipado, doctor, no puede hacer bañito. O cada casa se hace con mucha dificultad, hace asintadas, a veces hasta con sangre. Tacto rectal, cáncer de recto. El problema estaba en la excreción, no podía excretar. No estaba en la ingestión, el problema estaba en la excreción. Ahí, ¿cómo se pregunta? Conociendo las funciones fisiológicas. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿por qué no está hablando de esto? Hoy hace la evolución interna. Entra el paciente con pancreatitis. Lo que ustedes quieran, ¿no? Y resulta que en la evolución, ustedes han hecho evolución de pacientes todavía, no es semiología. Ahí han llevado semiología. Claro, ¿cómo se hace la evolución? ¿Cuántas partes tiene la evolución? Hay un mnemotécnico, ¿no? O dice soy, o bien soa. Es subjetivo, perdón, doctor. ¿Cuál es su nombre, doctor? Carlos. Doctor Carlos. Va a disculpar, pero yo os voy a decir doctores. Ya no son ustedes, para mí son doctores. Desde el primer año, ya desde el primer año que uno entra a la medicina, adquiere la responsabilidad de ser un profesional en todo el sentido de la palabra. ¿Qué les digo aquí? Porque a mí, por ejemplo, cuando una vez yo salí de la universidad y fui a hacer mi internado, me fui a Oriente, acá por Benio. Me gustó de que me digan doctor, porque yo hacer mi internado, me dicen doctor. Y después bonito, doctor, así dicen Oriente. Pero bueno, yo feliz, doctor, internito, mucha doctor, ¿no? Y después entendí la importancia, y en conferencias de los profesores y maestros que siempre uno está escuchando, y dice, no, ustedes son doctores desde el momento que han iniciado la carrera. ¿Por qué? Por la responsabilidad que implica ser médico. ¿Ya? No es cualquier profesión. No es cualquier profesión. Y a nosotros nos pagan por leer. Mientras en la cabeza, leer, tenemos que leer. Yo, por ejemplo, todo el tiempo que tengo, escucho conferencias en las mañanas, en las horas, a la noche, me levanto a las 5 de la mañana, siempre estoy revisando, siempre me estoy actualizando. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Porque por eso nos pagan. Porque eso también hace que seas un gran profesional. Un profesional con la evidencia científica al día. Nadie te va a discutir nada, porque sabe lo que estás diciendo. ¿No? Porque sabe lo que estás hablando. ¿Ya? Entonces, yo les sugiero, tenemos que, ¿ya? Bueno, entonces el interno le decía, a ver, usted hace la evolución, doctor, sí, perfecto, muy bien, interno de San Simón, excelentes notas, ¿cómo se hace la evolución, doctor, de gastroenterología? Bueno, voy a preguntar qué ha hecho, el paciente concebió el sueño. A ver, doctorita, ubiquémonos, el paciente tiene pancreatitis, entró por dolor, náuseas y vómitos, y usted está hablando de sueño. No es coherente. ¿No? Porque ese paciente yo tengo que hacer la evolución a los síntomas que han motivado su internación. ¿Qué me importa si durmió o no durmió? No me importa. Le vino por dolor. ¿Cómo está el dolor? Se puede decir, ¿cuál es la intensidad del dolor? Ahora decimos 1 sobre 10, 2 sobre 10, 8 sobre 10. Dígame la intensidad del dolor. No es lo mismo que haya entrado con 10 sobre 10 que hoy a 24:48 esté con 5 sobre 10 o 2 sobre 10. La evolución satisfactoria es favorable. Entonces háblame de esas cosas, de los síntomas que hemos visto. Primero eso, aplazado. Segundo eso, ¿no? Le digo, ahora, evalúame cómo está. Lo más importante en el digestivo, ¿qué es? Si come, pues chicos. Si come está bien, si no come está mal. A ver, si come está bien, si no come está mal. Tengo que preguntar. ¿Usted le ha preguntado, está con dieta su paciente? Sí, doctor. ¿Y cómo lo está tolerando? No le preguntaré cómo sabe que la parte digestiva está bien. Tiene que preguntar tolerancia oral. Si lo que digiere, no le provoca ningún daño. Tolerancia oral. Si
tolera bien lo que él ingiere, entonces muchas de las funciones digestivas que tenía seguro por el dolor, ¿vale? Por el dolor mucho viene de la pancreatitis que se llama dolor, después vamos a ver en su momento por qué, la fisiopatología y todo eso, pero bueno, entonces, y el segundo, por ejemplo, le he preguntado, en caso de pancreatitis, yo no sé qué es pancreatitis, no veo cuál es la evolución, el interno que sabe tiene que saber qué es pancreatitis, ¿no? Te digo, la segunda pregunta, ¿no? Que tiene que estar ahí arribita casi, ¿no? Tolerancia oral y tránsito intestinal. Y su paciente ha canalizado gases. ¿Qué es eso? No, doctor, no le he preguntado. ¿Y sabe usted, doctora, cuál es la complicación de la pancreatitis? A nivel intestinal. ¿Cuál es, doctor? Una pancreatitis aguda severa, por ejemplo, doctora, ¿qué le cuenta? ¿Cómo es una pancreatitis aguda severa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la placa siempre la come? ¿Por qué? Hilio adinámico por pancreatitis. Lo escuché silencio abdominal. Por eso fue escrito en hilio adinámico. ¿Ya? Oh, pero la doctora no le preguntó. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba haciendo la doctora? No sabía lo que estaba antes, ni idea. No sabe cómo usa la mentalidad, no sabe qué tiene que evolucionar. Entonces, eso no puede pasar. Y en la evolución tienes dos cosas, chicos. ¿Ya? Siempre tolerancia oral y tránsito intestinal. Siempre esas dos cosas. Porque con esas dos cosas, ¿qué estoy evaluando? Porque más abajito yo voy a indicar, voy a colocar las indicaciones. ¿Lo veo o no? Entonces, si tiene tolerancia oral normal y tiene tránsito intestinal normal, dieta, o voy a aumentar la dieta. Al principio comenzamos con dieta líquida, ¿no? Dieta líquida completa y vamos progresando a la dieta, ¿no? Entonces, ¿eso pero en función a qué? A los síntomas que en base a el paciente. Si no tiene hilio, canaliza bien sus gases, perfecto, está bien, el intestino está funcionando bien. Y por arriba tampoco, no está rediciendo, perfecto, quieta. Antes el SCOCA-BNP, 3 días de SCOCA, ¿no? Nada, ahora, apenas ruidos intestinales, dieta. O sea, muchas cosas han ido cambiando. Pero entonces, chicos, eso es importante, ¿ya? Vamos avanzando. ¿Qué les parece esto? Vamos a repasar un poquito. Sabemos que todo el aparato digestivo se compone de dos cosas bien fundamentales, ¿no? Todo lo que es el tubo digestivo y todos son los órganos anexos. Todo el tubo digestivo está compuesto de la boca, ¿no? Que ustedes ya lo saben muy bien, ¿no? Y son esas partes, ¿no? ¿Cuántas partes tiene el estómago, doctor? En el fondo, como 5 partes. No, me voy a matar. ¿Cuántas partes tiene? Vamos desde arriba, el esófago. ¿Cómo se llama el esófago? Desde arriba, desde el esófago. ¿Qué me van a hablar sobre los dientes? Desde el esófago. ¿Cómo no hablar de dientes del esófago? Ahora decimos en tercio superior, tercio medio y tercio superior, ¿no? Sí, lo conocen. Tercio superior, tercio medio. Un poquito de estructura que es diferente, un poquito de los músculos que vamos a ver más adelante. Vamos al estómago. El estómago tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Fondo, cuerpo, ancho. Fondo, cuerpo, ancho. Curvatura menor, curvatura mayor. Dos esfínteres. Esfínteres superior, esfínteres inferior. Perfecto. Seguimos bajando. Intestino delgado. ¿Cuántas partes, doctor? ¿Está bien? Eso, duodeno y ayuno hilo. Duodeno y ayuno hilo. ¿Y qué? ¿Tenemos dos esfínteres o no? Sí. El esfínter pilórico, el esfínter ilioceco. La válvula de Pavlov. Seguimos. Vamos, doctor. Intestino grueso. ¿Cuántas partes? Nómbrelos, vamos. El ciego. Voy a matar, eso es de colegio. Vamos a ver. ¿Cuántas partes tiene el intestino grueso? ¿Dónde comienza el intestino grueso? Aquí, por ejemplo, si me dice que aquí le falta, le daré un punto. Yo.
El ciego falta. No quiere ganarse. Exacto, doctor. De mi punto. Aquí en este punto. Menos un punto. Ni modo, toca rajarse en el examen. Ya tienes un. ¿Ya? El ciego es la primera parte, ¿no? El ciego. Después viene, mira aquí. Y esto, por ejemplo, es un gráfico de fisiología de Gaito. Y ahí no está. Dice, ay, ¿qué ha pasado? Toca sacar Gaito. Ciego. Colon ascendente. Colon transverso. Y están los ángulos. Táticos, diagrama, colon sigmoide. Esas son las partes del intestino grueso. Eso tenemos que saber, ¿no? Y después vienen todos los órganos anexos, ¿no? Hígado, glandulas salivales y páncreas. Vamos avanzando aquí. ¿Qué les parece ahora esto? Esto también ustedes lo han visto. Vamos a ir recordando. Vamos a ir, esta primera que vamos a ir recordando un poquito, para que después entremos en profundidad y aquí ahí entiendo. ¿Qué tiene la pared? Miren, ¿es un tubo o no es un tubo? Es un tubo. El tubo digestivo. Este tubo tiene una estructura. Histológica. Esta pared tiene una estructura. De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Qué les parece de acá? Vamos de adentro hacia afuera. ¿Qué tenemos acá? Esto tiene que ser de memoria, sí. ¿Ya? Lo mismo del otro tipo. No les voy a explicar el diámetro, perímetro, nada. Pero tenemos que saber acá. Porque yo les voy a hablar de mucosa. Desde mucosa, su mucosa es muscular. Compromete el cáncer hasta su mucosa. Compromete hasta la muscular, hasta muscular propia. Si no sabemos esto, no me van a. ¿No? Ya lo conozco, pero tenemos que saber. ¿Ya? En la mucosa, ¿cuántas capas tiene? El epitelio. ¿No? Todo el aparato digestivo tiene el mismo epitelio, excepto el esófago. Todos los epitelios cilíndricos y críticos. ¿Ya? Solo va cambiando en esófago. Vamos a ver más adelante. Es lo único. Lo que es estratificado, el único. El mismo epitelio. Lámina propia, todo. Muscular de la mucosa, todo. Entonces, la mucosa, esa estructura, esta primera estructura de la mucosa, es igual en todo el aparato digestivo. Perfecto. Vamos a la otra parte, que se llama la submucosa. ¿Qué ven en la submucosa, por ejemplo? ¿Qué les llama la atención la submucosa? Es como que la mucosa, ¿no? Oye, le va a dar todos los nutrientes, todo lo que necesita la mucosa viene de la submucosa. En la submucosa son todos los vasos sanguíneos linfáticos. En la submucosa. Miren, la arteria ven ahí, van, ¿no? Ven arteria y nervio. Ah, pero ¿qué nervio está en la submucosa? ¿O qué plexo nervioso? ¿Usted lo conoce? El plexo submucoso de Meissner. Ese está ahí. ¿Ya? El plexo submucoso de Meissner. Oh, pues ahí está, ¿no? Y los vasos, arterias, venas y claro. Vamos después. ¿Qué más después viene después de la submucosa? La musculatura. La capa muscular. Toda la estructura del aparato digestivo tiene la misma estructura muscular, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Ustedes han llevado también esto. Ustedes ya saben, chicos. ¿Qué parte de, pregunta de examen, qué parte del tubo digestivo tiene 3 capas musculares? Doctor, pregunta de examen. Todas tienen 2 capas. Una circular interna y una longitudinal externa. Pero hay una que tiene 3. ¿Cómo es, doctor? Todas tienen, pero hay una que tiene 3. Tiene una oblicua interna. Duodeno. El estómago. Coloquen después. Estómago. Pregunta de examen. Y eso, pero ustedes ya lo saben. ¿Sabes? ¿Por qué le digo? Miren. ¿Cómo la función hace el órgano? ¿No? Imaginen una función que tiene el estómago de todo el alimento, ¿no? Para empezar a digerirlo. Pero también se distiende mucho, ¿no? Y se forman pliegues, cosas que se van estirando como un globito.
justo la naturaleza, Diosito ha hecho que tenga tres capas. La interna, la media y la final externa. Es raro, ¿no? Desde luego que en medicina el organismo funciona de una manera, una maquinaria perfecta, todo lo tiene bien calculado. El problema es que nosotros no conocemos y hacemos malas cosas. ¿No? Bueno, después ahí en la parte muscular hay un plexo nervioso, entre los dos capas, ¿no? ¿Qué se llama? El plexo mientérico de Auer-Heinz, ¿no? Ese es el plexo. Y ese es el plexo que le da la motilidad. A ese plexo tenemos peristal. Ese es ese plexo, ¿no? Y el peristaltismo, ¿ustedes creen? ¿Es un mecanismo de defensa o no es un mecanismo de defensa? Sí. ¿Y cómo clínicamente nosotros podemos identificarlo? ¿Cómo se manifiesta clínicamente el peristaltismo? Como un cólico. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tipos de cólicos tenemos? 3. Cólico biliar, cólico intestinal y el cólico renal. 3 cólicos. Cólico biliar, cólico intestinal y cólico renal. ¿Por qué se presentan los cólicos? Una vez que un cuerpo extraño ingresa al tubo digestivo, muchas veces lo distiende, tiene su propia distensión, tiene mecanismos receptores ahí que sienten que algo extraño está ahí. ¿Y qué creen que va a hacer el organismo? Esto no tiene que estar acá. Empieza a contraer, porque tiene que expulsar ese cuerpo extraño. Ustedes van a ver, por ejemplo, en pediatría, un chiquito de 5 añitos, preocupado, madre, doctor mío, no sé qué pasa, está con diarrea y... ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Caquita como sangre o no, entonces no es infeccioso. Ya, y tiene con diarrea y todo. Preocupado, ¿no? Claro, se deshidrató. ¿Y qué es lo que ocasiona la diarrea? No es infeccioso. Entonces, infeccioso, inflamatorio, pero no es infeccioso. Resulta que el chiquito, por travieso, agarró un globo. Se lo comió. ¿Qué pasa? Expulsó el cuerpo extraño, se rodeó. ¿Qué pasa con el cólico renal? ¿Qué pasa con el cálculo que entra al ureter? ¿Qué va a hacer el ureter? Una vez el cálculo está en la pelvis, de la pelvis renal sale el ureter. ¿Qué pasa? Una vez que ingresa a ureter, empieza a progresar, a bajar. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué dice? ¿Por qué duele, doctor? ¿Por qué tanto duele el cólico? Porque dice, para los neurólogos, el cólico renal es el dolor de los dolores, más que un parto, ¿no? Y la verdad que sí. Porque el diámetro del ureter, ¿cuánto es? Es pequeño. Y tiene 3 estrecheces. Por lo tanto, progresa con mucha dificultad. Entonces, el paciente tiene dolor, náuseas y vómitos, dolor, náuseas. ¿Qué pasa con el cólico biliar? El cálculo salió de la vesícula, ¿dónde se metió? Al colédoco. ¿Y qué va a pasar con ese colédoco? Se va a contraer. ¿Por qué tiene náuseas y vómitos? Porque está con cólico biliar. ¿Y qué está haciendo el organismo fisiológicamente? Está expulsando el cálculo. El 90% de los cálculos se expulsan. Ustedes alguna vez han tenido un dolor, digamos, como un dolorcito acá, que porque no solamente podemos expulsar cálculos, podemos expulsar vaso biliar, arenilla biliar, microcálculos. Eventualmente podemos tener un síntoma de tipo cólico. ¿Pero qué hace el organismo? ¿Y qué es lo que pasa? Porque ¿cómo te das cuenta la evolución de tu paciente? ¿Qué pasa cuando el cálculo entró a la vejiga? Tranquilo. ¿Qué pasa? Ese cálculo progresó desde la vesícula. Duodeno. ¿Qué pasa con el cólico? Desaparece. Si tú sabes la evolución de los síntomas,
Si sabes qué está pasando fisiológicamente, vas a poder entender, vas a poder prever las complicaciones. Y si ya no tiene síntomas, porque el cuerpo extraño ya no está ahí. Y si el paciente persiste con síntomas, es que el cuerpo extraño sigue ahí. Y se le recuerda. Ya, tenga mucho cuidado. Entonces, esos síntomas nosotros lo podemos identificar de esa manera. Y acá lo mismo, ¿no? Si hacemos un corte transversal, lo mismo vamos a ver el tubo digestivo, las dos cámaras, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Todo lo mismo, ¿no? Mucosas musculares serosas. Todos tienen lo mismo. Ahora, la única diferencia en la serosa, ¿cuál es? También pregunta de examen. ¿Todo el aparato digestivo tiene serosa? ¿Sí o no? Ya tenemos que tomar el examen diagnóstico, ¿no? Ya se les ha pasado. ¿Qué dicen? ¿Todo el aparato digestivo tiene serosa? ¿Sí o no? ¿Qué parte del aparato digestivo no tiene serosa? Exactamente. Todos menos eso. Por eso que los cánceres que se ubican en el esófago tienen mal pronóstico. Hacen metástasis, hacen siembra fácilmente. Aparte que tienen doble distribución hepática, eso vamos a ver. Bueno. ¿Qué les parece todo este sistema nervioso? Le dicen el tercer cerebro, ¿no? Cerebro entero. Por la cantidad de neuronas que tiene, ¿no? Miren, es que se tiene 100 millones de neuronas, casi igual que la médula espinal. Casi igual que la médula espinal, tiene 100 millones de neuronas. Ah, pero todas esas neuronas están distribuidas en dos plexos nerviosos. Control nervioso del intestino, ¿no? Ahí está el plexo mientérico de los hepatos, y el plexo submucoso del intestino. Uno que se encarga de la motilidad, que ya lo sabemos, y otro que se encarga de la secreción y el flujo sanguíneo local. ¿Ya? Eso ya lo conocen, eso es la misma. Pero también tenemos otro control, que también ustedes lo han visto en fisiología, el servicio nervioso autónomo, que tiene que ver con el parasimpático y el simpático. El parasimpático frontal, el parasimpático sacro o pelvis. ¿Qué hace el parasimpático en general? Estimula o aumenta la actividad peristáltica de todo tu origen. Aumenta la actividad. ¿No? Por eso que en farmacología, ¿qué le damos? Parasimpaticolíticos, ¿no? Medicamentos que contrarrestan la acción del parasimpático. O de la atropina, ¿no? Y de sus derivados, todo lo demás. Orientar esta acción, ¿no? Control autónomo. ¿Qué hace este otro? El otro control autónomo, que tiene que ver con la estimulación simpática. Que ustedes también lo dicen en fisiología. ¿Qué hace este control autónomo de tipo simpático? Impide la actividad del tubo digestivo. La inhibe. Claro, es un neurotransmisor, el otro es acetilcolina, este es el noradrenalina, ¿no? Ese es un neurotransmisor. Pero el control de todo el tubo digestivo es un control nervioso y un control hormonal. Hay hormonas también que cumplen una función importante. Ustedes esto lo han visto en fisiología. ¿Qué hace la gactina? ¿Qué hace la morfina? ¿Qué hace la colistabicina? ¿Qué hace la secretina? Todas cumplen función también. Son parte del control hormonal del tubo digestivo. ¿Saben todo esto, eh? ¿Qué hace la secretina, doctor? ¿Qué hace la colistabicina? ¿Qué hace la gastrina? Aquí la tarea para la cosa. Ya tenemos que saber. Me dicen, por favor, preguntar. Fisiología, control hormonal. ¿Cómo actúan las hormonas? ¿Qué hace la gastrina? ¿Qué hace la secretina? ¿Qué hace la motilina? ¿Qué hace la colistabicina? Tenemos que saber cómo funcionan
esto, del funcionamiento del tubo digestion. Bueno, ¿qué les parece esto? Bueno, ahora si digamos todos los nutrientes, no se olviden que todos los nutrientes, no se nos olvida comentar, como decía al principio, son estructuras complejas. ¿Vale? Bueno, las proteínas, ¿qué son? Conjunto de aminoácidos. ¿Vale? Las grasas son triglicéridos, grasas compuestas son triglicéridos, son complejas. ¿No? Los almidones, bueno, grupo de azúcares. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo? El organismo tiene que hacer que estos compuestos complejos se transformen en compuestos simples que puedan ser absorbidos y a través de esta circulación esplácnica llegue a todo el organismo. O sea, decimos, los polímeros se transforman en monómeros. ¿Ya? Las proteínas tienen que haberse digerido hasta llegar al estado de aminoácidos. Así los vamos a absorber. Los triglicéridos se tienen que degradar hasta ácidos grasos y glicerol. Así los vamos a absorber. El glucógeno, toda la